Hola, soy Giuseppe Marconi. Bienvenidos a Contando Historias y Reflexiones. Agregados y amigos. Esto es Contando Historias. Disfrútenlo y que le vaya con Giuseppe Marconi. Digo teniente, te digo coronel, ¿qué te digo, mi estimado Dino de la Hoya? Te digo de la Hoya, te digo Dino, dime cómo quieres para no... Bueno, en las Fuerzas Armadas Americanas se dice mayor. Mayor, pero Dino yo de sé la Hoya. que mayor de la Hoya. ¿De la Hoya? Perfecto. Bien. Dino no, pero es que nos van a interesar, van a decir que irrespetuoso. Mayor de la Hoya. Sí, mayor. En Latinoamérica se dice, para este rango normalmente se dice comandante. Comandante. Pero en nuestras fuerzas no, es mayor. Mayor, ¿para qué nos metemos en broncas? Mayor. Estamos muy contentos de este segundo episodio de Contando Historias y Reflexiones en las instalaciones de Carleton. Quiero agradecer al capitán Rey García Salas por el apoyo de poder hacer esta entrevista en este lugar, y estoy muy contento de estar con el mayor de la Hoya. Mayor, qué gusto tenerlo por acá. Muchas gracias por tenerme. Y bueno, tenemos una tradición, una cadena de preguntas. Así como la cadena de comando, nosotros tenemos la cadena de preguntas. Entonces el otro invitado mandó preguntar, ¿cómo piensas en aprovechar tu tiempo en Canadá? Bueno, han sido unos excelentes 2 años. Yo creo que yo he hecho todo lo posible para aprovechar la oportunidad de estar aquí. En el aspecto internacional he colaborado con muchos tipos de ejércitos, en el ambiente conjunto también, no solamente ejército. He visitado mucho el país para tener contexto solamente, porque hay mucha gente que se enfoca solamente en el trabajo, pero yo como un experto en comunicaciones, para mí es importante entender la fábrica completa. Entonces hemos viajado, hemos ido hasta Yellowknife, imagínense, ahí congelándonos. Me desplegué con las fuerzas canadienses a Letonia, que eso para mí fue muy especial para ver lo que hacemos por allá. Y aquí yo creo que ya en estos 2 años hemos hecho tanto que me siento que ha sido una buena gira. Y bueno, ¿quién es Dino de la Hoya? ¿Quién es Dino de la Hoya? Dino de la Hoya es un potaje de Cuba, de México. Nací en Cuba, pero después vivimos en México, mis abuelos eran de México. Y soy una historia muy, muy cotidiana en el contexto de los Estados Unidos. Nos inmigramos cuando era bien chiquito y hemos vivido en Miami, como muchos cubanos lo hacen. Hemos vivido en Los Ángeles, que también mucho mexicano. Y después con las Fuerzas Armadas, yo estaba en servicio naval como marinero, un cabo en ese tiempo, y viajé por todo el mundo. Y yo creo que sí, una persona que como muchos de nosotros latinos, nos mudamos, nos asimilamos, hay muchos retos, hay muchas cosas difíciles, pero tenemos que ponernos fuertes y ponernos las pilas, como decimos. ¿Cuándo fue que supiste del mundo militar? ¿A qué edad? ¿A qué edad? Yo diría que fueron como a los 16 años. Okay. Ya yo estaba terminando la high school o la preparatoria en California. Entonces ya empecé a decir, ok, ¿qué va a hacer Dino? Y las Fuerzas Armadas siempre venían los reclutadores y hablan de las cosas que tienen que tener importancia, que muchas veces en la juventud te estás enfocando en estar de fiesta o de estar en la bobería, pero yo empecé a decir, ok, mi mamá y mis padres se jalonearon para venir a los Estados Unidos, tengo que hacer algo de valor para poder ser un adulto productivo. Entonces, en la high school ya estaban, en la preparatoria ya estaban yendo muchos reclutadores a las escuelas y hablándonos de lo que ofrece las Fuerzas Armadas. ¿Por qué la naval? Cuando yo empecé a ver muchas fotos de mis abuelos, de mi familia, yo empecé a ver una foto que me captó mucho la atención. Fue una de mi abuelo que estaba en su uniforme naval. Y yo me veo muy similar a él, entonces me estaba viendo yo mismo en su forma. Entonces, como ya cuando empiezas a ponerle interés a algo, ya empiezas a como que a ver todos los comerciales, ¿no? Como estás en tu teléfono y le haces clic a algo y de repente te salen un montón de cosas. Era algo así.
Y en la preparatoria, empecé a hablar con los reclutadores. Me gustó la idea de viajar, me gustó mucho la idea de ver el mundo, de poner un montón de diferentes recursos al alcance y después poder sacar esos beneficios para ir a la universidad y tener ese estatus de veterano. Ahora, tu abuelo fue militar. Ajá. Cuando tú le dijiste a tus papás, hey, me voy a meter a la Army, ¿cuál fue su reacción? Yo creo que es un poquito difícil y posiblemente otra gente latina siente lo mismo, porque vamos a otros países fuera de nosotros, entonces como que dices, es algo como que lo ves en la distancia, las Fuerzas Armadas es algo que está ahí, pero tú dices, man, ¿qué le va a pasar a mi hijo? ¿Va a ir a la guerra? Entran miles de cosas. Y eso puede venir por la historia de la persona en su propio país, de lo que sea. Entonces, mi papá un poquito indiferente, le dijo, hey, tú lo que tú quieras, pero ¿por qué no trabajas local, agarras un trabajito por acá? Más como que enfócate en trabajar. Y eso creo que venía mucho de nuestra clase. Vete a trabajar. Y mi mamá más como que yo era su baby, su bebito, entonces como que, ay no, te vas a ir y me vas a dejar sola y te voy a extrañar, y mi abuela todavía estaba con nosotros, que en paz descanse, y entonces no me puso muchos peros, pero sí estaba nerviosa, pero estaba muy orgullosa de mí. Porque hay una diferencia en cuando, ves la información, ves la publicidad, te reclutan y dices, ahora entro. Ajá. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo fue esa experiencia de la teoría a la real práctica? Ok, ya estoy adentro y empiezo ese proceso. Los reclutadores de las fuerzas navales no me la pusieron de arco iris. Me dijeron, esto va a ser difícil y van a haber muchos retos, pero vas a ser más fuerte después. Y en el principio, sí, asimilarte es como todos. Llegas, te rapan la cabeza, te quitan tu identidad previa para que te renazcas, como el fénix, ¿no? Yeah. Te renaces en la imagen de lo que quieren de un recluta naval o quien sea, soldado, infantería de marina, fuerza aérea, no importa. Sí. El punto es quitarte el pasado y darte esta nueva imagen, que creo que es algo muy importante porque lo hacemos no solamente en las Fuerzas Armadas, pero ese aspecto de transformación lo hacemos también como americanos. Es muy similar. Cuando ya haces juras a la bandera y eso, tienes un rito. Entonces como que esa nueva identidad, ese aspecto de rito, yo creo que es muy bonito, pero regresando a tu punto, estuvo difícil para mí, pero lo hice. Regreso a un punto. Ajá. ¿Cuál fue uno de tus mayores retos que nos puedas compartir? Que tú dijiste, híjole, está difícil, pero que al final tu persistencia y la resistencia y la disciplina te ayudó a pasarlo. Yo diría que, bueno, mi historia, como la de todo el mundo que es diferente, cuando yo terminé mi tiempo en las Fuerzas Navales, yo fui a la universidad, saqué mi licenciatura en Comunicaciones, Relaciones Públicas. Entonces conocí a mi esposa en ese tiempo, amiga en ese tiempo, y entonces me invitó a ir a Bélgica porque ella es belga. Entonces dije, ok, lo voy a hacer. Y me lancé. Entonces, la experiencia que mis padres se lanzaron saliendo de Cuba, no lo voy a comparar a ese sacrificio, pero me lancé. Entonces fui allá y allá en Bélgica viví muchos años, viví 5 años y entonces terminé mi maestría allá. Llegando a tu punto de reto, cuando terminé mi maestría dije, yo quiero ser un oficial. Entonces ya eso es otra cosa. Regresamos a los Estados Unidos y apliqué al ejército. Y la escuela de oficial fue muy, muy difícil. Y de todo, de aspecto físico,
de aspecto de gestión, porque ya tú no estás solamente haciendo lo que te están diciendo que tienes que hacer. Tú estás de líder, tú estás mandando a gente a hacer cosas. Y eso es una transformación que yo diría que en muchos casos como latino, queremos solamente, por ejemplo, nos vamos a otro país a trabajar. Entonces, ese cambio mental de líder, no mandar de forma agresiva, pero ya tú eres el encargado. Eso es un cambio mental que me ayudó mi estatus de veterano, la licenciatura y la maestría, pero la aplicación práctica, eso me lo enseñó el ejército. ¿El momento más difícil? El momento más difícil. Yo diría que en Afganistán, yo estuve en Afganistán en el 2011 y hubieron varios atentados, porque es constante en ese tiempo durante nuestra presencia allá. En una ocasión casi nos pasó algo y eso para mí fue muy difícil porque ya yo tenía a mi hijo. Entonces mi familia también, en vez de quedarse en los Estados Unidos, se fueron con su familia a Bélgica para esperarme. Entonces estar lejos de mis hijos, pensar de que si algo me pasa, mi hijo se queda huérfano, él. Y para mí eso fue muy difícil. Sí. Y el estrés, ¿no? De decir, en vez de llegar y dar un abrazo, que llegue alguien para dar unas malas noticias. Sí. El momento más memorable cuando terminaste y dijiste, ok, ya terminé, ¿qué se te vino a la mente? Bueno, yo nunca me imaginé que yo algún día me iba a ser un mayor. Para mí eso era algo que veía a los oficiales y los saludaba, buenos días señor o señora, pero no me lo imaginé porque no fui programado de esa forma. Entonces ya con el tiempo, con la educación, con varias conversaciones, con diferentes experiencias, me empecé a verme en otras personas y dije, eso lo quiero hacer. Y para mí, yo creo que fue cuando terminé el nivel profesional educativo de mayor, porque tenías que escribir mucho, te enseñan otro aspecto de cómo tienes que escribir, como en muchos casos es más difícil escribir menos. Es muy fácil escribir mucho, pero ser más conciso y poder hablar de una forma activa, eso es una cosa que mucha gente, yo lo veo que luchan con eso. Para mí me sentí muy, muy cómodo en mi asiento, de que mucha gente, todo el mundo lo tiene que hacer, que para nosotros, para subir a teniente coronel, pero yo me sentí muy situado bien en mis pantalones ya cuando terminé mis estudios de mayor. Cuando estabas en la Marina, sí. ¿Cuál fue la primera misión que te mandaron fuera de tu país? Bueno, yo fui uno de los primeros miembros de un buque de guerra que se llamaba, y te voy a explicar por qué, se llamaba el USS Bonhomme Richard, USS Goodman Richard, que es un nombre que tiene mucha historia. Y inafortunadamente el buque tuvo un fuego y se quemó cierto porcentaje del buque y lo tuvieron que decomisionar. Entonces, como yo fui uno de los primeros tripulantes de nuestro buque, nosotros empezamos en Mississippi. Estaban construyendo el buque. Entonces tuvimos que ir de Mississippi a San Diego. Imagínense, fuimos de Mississippi a Río de Janeiro. Okay. Ese fue el primer lugar que en inglés se le dice Port of Call. Okay. Entonces de ahí... Espérame, ¿cómo te sentiste cuando llegaste a Brasil? ¿Cómo fue esa experiencia de...? A mí me encanta me encanta mis años de marinero, porque es como que algo que tú lo lees en un libro, de que tú lees las aventuras de X persona y que estuvieron en los mares y fueron a diferentes puertos. Yo me sentí como que era parte de
del tejido de la historia, de lo que lo ha hecho millones de personas. Me sentí excelente y me encanta el portugués. Yo soy una persona de idiomas, a mí me encanta el portugués. ¿Cuántos idiomas hablas? Bueno, 1, 2, bien, 4. Sí. Obviamente el inglés, mi español, hablo flamenco y hablo francés. Y el flamenco, eso fue muy difícil, pero lo hablo bastante bien para una persona que no es de Bélgica. ¿Y cómo fue cómo nació esa pasión de aprender idiomas? O sea, ¿que era de chiquito o que te hablaban en la casa en español y afuera oías inglés? ¿O cómo fue esa conexión con los idiomas? Eso está muy bueno que lo dices así porque para mí ha sido un aspecto de sobrevivir, ¿no? Tus padres se van a otros lugares, tienes que asimilarte. Hay gente que pierde su identidad, pero en mi casa siempre se habló español y eso como que me abrió el apetito a idiomas, pero cuando me mudé a Bélgica y vivimos en Flandes, tú puedes vivir normal sin flamenco, no hay problema. Y flamenco es holandés, pero es el holandés de Flandes. Uh-huh. Tú puedes vivir en español o en inglés. Bueno, no tanto el español, pero no vas a encajar. Y el trabajo no les importa de verdad que hablas inglés porque casi todo el mundo habla inglés. Entonces ese flamenco fue difícil. Pero el primer año dije, no, esto no lo puedo aprender, esto es tan difícil que es imposible. Pero entonces ya dije, ¿sabes qué? Me voy a quedar aquí, tengo que aprenderlo. Me metí en la escuela, ahí entre todo el mundo tratando de sobrevivir y me puse en situaciones incómodas, situaciones raras, que decía algo, le miraba a los ojos de la persona y le decía, hey, quiero esto. Y la persona, ¿qué? Y eso para mí, de eso es donde la persona crece, de los momentos difíciles. ¿Qué fue lo primero que dijiste, que te expusiste, si pudieras compartirnos dentro del idioma? Yo diría que hay una frase que siempre digo en flamenco, Ajá. Que se la digo a mucha gente hoy en día en flamenco, que se traduce a fue difícil aprender, y ahora es difícil de olvidar. Y eso se me pegó desde hace años y podemos nosotros estar como estamos ahora hablando español, pero me pones en un ambiente flamenco y todo sale, porque fue tan difícil de aprender que está como que quemado en el tejido de mi cerebro, ahí están todo lo de flamenco y ahora me gusta. Y me gusta mucho y me gusta cómo suena, tiene muchas variedades. Y es un idioma que es difícil y mucha gente no lo habla, que no es de ahí. Y la gente que ha migrado ahí, si son primera generación, lo hablan todavía solamente para poder hacer las cosas que necesitan hacer. Sí, lo básico. Para sí. poderse trasladar, comprar, o sea, hacer sus actividades del día a día. Cosas diarias, sí, cosas cotidianas, sí. ¿Tú sientes que el tema del idioma no solamente te abre la posibilidad de entender, sino de interiorizar dentro de lo que es la cultura en sí de ese país? Seguro. Porque si yo, por ejemplo, si nunca hubiera aprendido el holandés, perdón, el flamenco, sí, yo puedo hacer mis cosas, todo el mundo habla inglés, pero entonces en los ojos de la persona belga, eres extranjero. Porque hablan inglés, entonces, sí, claro, yo hablo inglés, entonces te hablan en inglés, pero no estás adentro no estás mirando de la pantalla. Entonces, para mí, el contexto del idioma en cualquier país, también aquí en Canadá, es súper importante. El francés que yo hablo es un francés que es belga. Uh-huh. No es tan diferente, pero es muy diferente en el aspecto de acento. Okay. Porque el acento, ya yo tengo mucho más contexto de por qué la gente, por ejemplo, en Quebec o en New Brunswick, tienen cierto acento. Ya lo entiendo porque viví aquí. Si no hubiera vivido aquí, no lo hubiera entendido. Y bueno, vamos
nos damos un salto. Ajá. Cuando te dijeron que te venías a Canadá, ¿cuál fue tu primera impresión? Uf, tan contento, porque cuando yo estuve en servicio naval, una de nuestras paradas fue en Victoria. Entonces fuimos a Victoria creo que en el año 2000. Entonces me quedé enamorado, qué bello lugar. Entonces me quedó muy marcado en mi mente qué tanto me gustó Canadá en ese entonces. Entonces yo hice un curso hace un par de años y fui a Kingston, que fui seleccionado como soldado. Entonces fui a Kingston. Entonces eso abrió la chispa. Entonces empecé a expresar interés y la jefatura que hace las selecciones me seleccionaron. Entonces hice mi examen de francés. Vieron que saqué buenas calificaciones. Entonces me seleccionaron. Y eso para mí fue wow, porque una persona que es de los Estados Unidos, que ha vivido en México y ahora en Canadá, ya, el rompecabezas. Trataba todo el norte. Exacto. Sí. Cuando le dijiste a tu familia, esposa, hijo, nos vamos a Canadá, ¿cuál fue su reacción? Les gustaron mucho. Sí. Les gustaron mucho. Nosotros nos hemos mudado mucho con las Fuerzas Armadas. Montones de lugares. Ya hemos vivido en Alemania, hemos vivido en Atlanta, Georgia, en Iowa, en Washington, D.C., por todos lados. Entonces ya como que ellos casi son soldados también. Pero están muy contentos de la experiencia y ya han aprendido tanto. Mi hija ha aprendido francés aquí. Mi hijo tiene sus refranes de jovencito, como el resto de aquí. Y mi esposa, para ella, se le ha hecho muy interesante porque ve la mezcla de todas las culturas de aquí, ¿no? El multiculturalismo. Multiculturalismo muy interesante, ver toda la gente, sea de Asia, sea de Europa, sea de los latinos que hay aquí, bueno, obviamente la gente de aquí también, las primeras naciones, obviamente, y el respeto a ellos. Eso sí es muy especial y es una experiencia que como soldado americano, esto es un porcentaje muy, muy, muy pequeño de las Fuerzas Armadas americanas que puedan venir aquí. Y bueno, llegaste y dijiste, ok, estoy acá. ¿Cómo fue esa experiencia de trabajar en Canadá? Yo diría, mira, una cosa que para mí se me ha hecho muy especial es de que mi tiempo en Bélgica, mi conexión a Bélgica ha sido un puente muy bonito a Canadá, porque en Canadá, aquí ustedes reconocen mucho a la Primera Guerra Mundial y esa historia, la lucha, especialmente ahí la flor roja, el poppy. Eso, ¿cómo se llama? El poema de In Flanders Fields, eso es Bélgica. Entonces yo estoy yendo a un país, Canadá, donde yo me siento muy americano, pero también soy muy europeo y también soy muy latino. Entonces me sentí súper cómodo porque tengo mis costumbres americanas, pero después muy europeas, y después saco el otro bolsillo y ahí tengo otras cosas latinas. Como en este momento, que estamos Como hablando en esta. español, Exacto. una entrevista. Ajá. Y entonces todo eso yo diría que me hizo un candidato especial porque primero que nada para mí lo que importa es respeto. Respetar a las culturas, respetar a los idiomas. Por ejemplo, el flamenco lo hablo bien y es porque yo le tengo respeto a la cultura de Flandes. El francés yo he hecho el esfuerzo de aprenderlo más, a mejorarlo, porque respeto que el francés es muy importante aquí en Canadá también. Entonces, sí, eso así como se conecta todo. ¿El mejor consejo que te han dado ha sido cuál? El mejor consejo que me han dado. Yo diría que el mejor consejo que me han dado es de tener orden.
tener orden, tener estructura, tener un plan. Tener un plan es importante y pensar ciertos pasos adelante. Porque yo veo a la historia de mis padres, que yo les tengo mucho respeto, y he visto lo que han hecho para luchar y darme lo que tengo. Y por casos de la vida y eso se las han hecho más difícil. Entonces para mí ha sido ser estable, tener orden, y eso es lo que me ha dado las Fuerzas Armadas. Estabilidad, orden, tener un plan, tener un plan B, un plan C, Sí, claro. Cuidar a tu gente, proteger a tu alrededor, tener patriotismo. Para nosotros eso es muy importante. No olvidarte de quién tú eres, pero también aceptar y poner los brazos a donde tú estás. El peor consejo que te hayan dado, hayas hecho o no lo has hecho. Todo el mundo me dice que no hay malos consejos, Ajá. porque los malos a veces se vuelven buenos. Ajá. Que quieras compartir y se puedan compartir. ¿Ha sido? Un consejo que me han dado que no me ha gustado nunca y eso no es posible. Eso me cae súper mal. No es posible, nadie lo ha hecho. Ese tipo de narrativa no me gusta. No me ha gustado. Yo he tenido jefes que honestamente malos consejos también son una bendición. A veces el mal consejo te da mucho para reflejar. Y yo tenía un jefe que ya está en mi historia, pero yo creo que él fue una de las personas que me ayudó más en mi carrera, porque él me dijo en sus propias palabras, que no lo voy a decir completamente aquí, me dijo que la educación no es para gente como nosotros. Tú tienes que trabajar y darle duro, que la educación es para los oficiales. Entonces eso se me quedó quemado en la mente y se me convirtió en una montaña para subirla. Y eso ha sido, cada vez que yo escucho no es posible, tú no, cosas así, cuando alguien me dice tú no, yo digo, entonces ¿quién es sí? ¿A quién sí? Porque hay mucha gente que las cosas buenas, los buenos dulces, los ponen en otro bolsillo para su gente. Entonces yo siempre he tratado, y se lo digo a mis hijos, que es lo más importante, no es hablar de mí, pero cómo tú puedes impactar a otros. Se lo digo a los soldados también. Yo conocí un soldado aquí, y cuando lo conocí, yo le dije, yo ahorita tengo 46 años. Y yo fui a la escuela de paracaidista americana a los 44, porque era algo que siempre quise. Siempre me interesó tener eso en mi historia, porque es un reto que es histórico, y en cualquier país es histórico y tiene eso. Pero yo le dije, tú estás en forma, tú tienes una mente como un cuchillo bien filosa. ¿Qué tú quieres hacer? Dice, no, yo quiero hacer esta cosa física, Le dije, ve a la escuela de paracaidista. Y me dice, no puedo, yo soy solamente un soldado administrativo. Y le dije, ¿tú quieres ir? Y me dice, sí. Digo, no dejes que nadie te diga no. Si lo quieres hacer, lo tienes en tu corazón, empuja. Y pasó el tiempo y en cierto momento fue. Ya no está aquí, ya está haciendo otro trabajo, pero me dio tanto orgullo verlo y decir, lo hiciste. No para decirme, ponerme una pluma en mi gorrita y decir, mira, yo le dije. No. Esto es prender una luz en otra persona. Y que a ti te sirvió antes y que dices, mira, yo me apoyé esto, me apalanqué esto para poder lograrlo y te paso este consejo o esta recomendación. Y eso es muy bonito, ¿no? Sí. Y que se puede aplicar en todo lo que queremos hacer. Seguro. Porque a veces se vuelven los estandartes de uno. Digo estandarte en el sentido que tú dices, ok, esto no se puede, entonces de esto me apalanco para poder, como los aviones, ¿no? O sea, los aviones van contra el aire. O sea, no tienen que ir con el aire a favor para poder despegar. Sí. Según lo que saben. Sí. Si tuvieras que quedarte con 3 aprendizajes de tus 46 años, ¿cuáles serían y por qué? Tener mucha fe en lo que la persona crea
porque me gusta hablar de esa forma para que va con nuestra personalidad como oficial. Tener mucha fe en lo que tú crees, tener mucha fe en ti mismo y cuidar a tu tribu. Porque nosotros somos un producto de tribus. Y no lo digo tribus en un aspecto indígena, yo digo un aspecto de un colectivo de gente. Entonces, todos somos un producto de eso, entonces tienes que proteger a los que te protegen. Y como soldado, a quien protegemos es a nuestros países. Entonces, ese aspecto de protección a un nivel micro se aplica en un contexto macro, y por eso a mí ha sido un honor tan grande de servir en las Fuerzas Armadas y poder representar a mi país aquí en Canadá, porque doy un ejemplo de mis valores, de quién es Dino, de por qué Dino aprecia lo que está aprendiendo, que no es para venir solamente aquí, tomar fotos o darme el gusto, es para de verdad tener una experiencia como un oficial de intercambio integrado completamente. Si tuvieras que recomendar una película, un libro, una obra, solo una, ¿cuál sería y por qué? Mi película favorita es Willow. Willow. ¿Por qué? ¿La conoces? Porque yo creo que como una persona creativa, porque al fin del día, con todas las condecoraciones y experiencias, Dino es una persona creativa. Y a mí me gusta la idea de creatividad, porque eso es lo que hace quién somos. Todo lo que vemos a nuestro alrededor, todo lo que vemos es un producto de creatividad. Entonces, las películas de fantasía siempre me han gustado mucho porque es también bueno ver cosas que también te despejan la mente. Porque es un aspecto muy importante, yo digo, de la persona. Tener cosas que por ejemplo, te hacen más fuerte, pero también me gusta mucho el aspecto de fantasía para que seas creativo, porque la creatividad que aprendes en películas y cuando las ves, también eso, si lo ves bien, eso lo puedes aplicar a otras cosas. Hay una lección en todo. Entonces, por eso para mí eso me gusta tanto. Y qué curioso que menciones la creatividad, ¿no? Porque a veces está ese concepto que la creatividad solamente se le da a unas solas personas. O también está la otra parte que dice, no, es que estoy pensando, no, o sea, es parte de un proceso, como tú lo comentas, ¿no? O sea, tú lo ves y lo puedes trasladar a cualquier cosa. Y por eso en muchos casos, muchos oficiales entran a las Fuerzas Armadas a veces con educación en las artes. O, por ejemplo, en inglés, una maestría en inglés. Y alguien va a decir, pero este solamente tiene maestría en inglés. Sí, pero hay mucho en eso. Y poder comunicarse bien, dar buenas órdenes y que la gente te entienda, eso es oro. Porque hay mucha gente que pueden mandar todo el día, pero son muy difíciles con su manera de comunicarse bien. Y nosotros en las Fuerzas Armadas estamos desarrollando gente constantemente. Mencionabas la comunicación. ¿Qué tip le darías a las personas que están viendo esta entrevista y que necesitan comunicarse, que necesitan mejorar ese skills? Digo, porque se dice, o sea, porque tienes el rol de líder y como líder tienes que comunicar y tienes que hacer que llegue el mensaje. Yo diría que, porque yo trabajo en relaciones públicas, entonces para mí es presencia, confianza, mirarte en el espejo y hablarte. No como un loquito, No como un loquito ahí por la calle. Pero mirarte en el espejo, estar convencido de lo que estás diciendo, tu inflexión, cómo te sientas, cómo sacas tu pecho. Esas son muchas cosas que, por ejemplo, en nuestras culturas nos enseñan, trabaja y tú pon tu cabeza para abajo. No. La Fuerza Armada me ha dado mucha confianza y hasta hoy en día yo hablo con mis colegas y de vez en cuando veo a alguno que se ve todo
descompuesto un poco en su uniforme, le digo, oye, endereza tu uniforme, hey, córtate el pelo, habla más alto, mira a la gente directamente en los ojos, no te escondas tus partes del cuerpo, habla con expresiones abiertas. Todo eso es como que la grasita. La grasita para que la maquinaria se mueva bien. Porque si yo no puedo convencerte, porque en muchos aspectos comunicaciones es ventas. Son ventas. Entonces, si no te puedo convencer entrando en tu manera de cómo piensas las cosas o procesas, no te va a entrar mi mensaje. ¿Qué tan importante es el mensaje para ti? Absolutamente importante. Porque el mensaje es importante construirlo y que alguien te revise el mensaje. Revisa el mensaje con una persona a un nivel que ni conecta tanto con lo que estás haciendo y díselo. Y dile, ¿cómo suena esto? ¿Es lógico? ¿Cómo que tú cambiarías? Hay magia en todo el mundo. Entonces, por eso, para mí, me ha gustado mucho venir vamos a decir, del fondo de las Fuerzas Armadas a donde estoy, porque yo me conecto con todos los niveles. Y hay un punto de educación a todo nivel. El que lo pierde una oportunidad de crecer, porque pierden la oportunidad de conectar con alguien que le puede enseñar algo. Sí. Y aquí yo he aprendido muchísimo y brincando a un punto de conexión y conociendo. Las conexiones que yo he tenido aquí, especialmente con los oficiales de otros países también, ha sido excelente. ¿Qué te llevas de eso? Reinforza el valor que yo le tengo a mis raíces latinas. Eso me ha encantado. Yo hace muchos años trabajé con las Fuerzas Armadas de Colombia, que eso para mí fue excelente, porque de nuevo esa conexión de nuestros idiomas colectivamente. Y después aquí, con todos los diferentes países con quien he colaborado, conversaciones, un poquito de risa, todo ese tipo de cosas. ¿Qué me llevo de eso? Es de que nosotros como latinos somos gente con mucho corazón, somos gente muy animada y nos gusta compartir y ser felices. Eso está en nuestra AND, yo creo. Yo creo que ese es un punto que, por ejemplo, voy a un evento aquí que hay una composición alta de latinos y ya se sabe que voy a llegar y vamos a empezar a platicar un poquito serio, pero ya cuando se empieza a aflojar los hombros, entonces ya empezamos a hablar y estamos en buena onda. Y eso me ha gustado y bueno, conocí al mayor de la Hoya en un evento en ANZAC, que agradezco al coronel Percy, que estaban platicando, Percy. el buen Percy, y yo dije, hablan español, pero no lo ubicaba, y ahí fue como empezamos la plática y la verdad ha sido un placer, un gusto conocerte. En ese sentido, todavía no terminamos la entrevista, abro pausa y abro publicidad. Y yo fui representando a Latin American Soldiers a ese evento. Cuando hiciste de Latin American Soldiers, ¿qué te pareció? Yo honestamente... Por favor. Gracias, ahora sí puedo decir. Digo, la honestidad. No. Para mí, como es una demográfica mucha más chiquita, o ¿cómo se llama? Amplificada en el contexto de Canadá, yo aprendí mucho y sigo aprendiendo porque digo, wow, detrás del uniforme de Canadá, obviamente que se sabe que hay una multitud de gente que hacen parte de la composición de las Fuerzas Armadas, pero sí, claro, conectamos porque estamos en uniforme, pero cuando yo veo un rostro que me recuerda al mío, y habla de su historia y su contexto, eso me da mucho orgullo. Entonces, la sociedad, obviamente, en cualquier país, pero en este contexto de Canadá, hay muchos grupos de interés. Entonces, un grupo de interés y una organización que se enfoca en lo que nosotros contribuimos a las Fuerzas Armadas, a la sociedad canadiense, yo creo que es muy importante y eso es algo que
que le puede ayudar mucho a nuestros representantes, sus representantes en Canadá, en el aspecto de subrayar esas contribuciones y invitar a más latinos que entren a las Fuerzas Armadas, porque todo fortalece el tanque. Uh-huh. Entonces, así yo veo lo que hacen ustedes, de fortalecer y enseñar el cariño que le tienen a las culturas latinas, así a grosso modo. Esos soldados que vinieron voluntariamente y pelearon en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Eso. Sin que nuestros países hubiera estuvieran atentados por esas guerras, ¿no? Me regreso un poco. A ver. Si pudieras hablar con Dino, que estaba viendo las fotos, regresaras con Dino, que estaba viendo esas fotos, que quería entrar a la Marina, ajá, ¿qué le dirías? Esto va a ser algo difícil. Esto no va a ser sencillo. Nadie te va a dar un almuerzo gratis. Te vas a ganar tu puesto, pero vas a ser más fuerte al final. No pierdas la fe. Ten confianza en tu equipo y haz el mejor trabajo posible. Y te va a ir bien. Este programa se llama Contando Historias y Reflexiones Podcast. Uh-huh. Después de contar tu historia, ¿a qué reflexión llegas de todo esto que nos platicaste? De que es importante darle luz a la imaginación de otro. Porque posiblemente alguien va a estar escuchando este podcast que quiere hacer algo, pero no ha dado el brinco. Entonces, ver a alguien que posiblemente se ve similar a él, que habla un idioma similar, porque esto obviamente es en español, que lo inspire. Porque en cierto momento este uniforme se desaparece y se va al closet y me lo pongo en un desfile de veteranos o algo así, pero de verdad nunca se me va a quitar. Y ha sido un orgullo que mi país me ha dado mi confianza de darme esta responsabilidad y dejarme ir al exterior y representarlo en mi universo, representar a mi país, a mi ejército. Como viste, iniciamos la entrevista con una pregunta que mandó otro agregado, sin saber de qué país, otro militar, sin saber de qué país, de qué origen. Te toca tu turno. ¿Qué pregunta te gustaría que le hiciéramos al próximo invitado? Uh-huh. ¿Qué te gustaría saber? ¿Qué ha sido lo más canadiense que tú has hecho durante tu tiempo aquí? Fuera de lo que tú conoces. Eso es lo que yo le preguntaría. Porque hay mucho que descubrir, porque nosotros fuimos a Yellowknife y eso lo hicimos de gusto, ¿no? Pero fuimos lejos y me llevé a mi primo de California. Él fue con nosotros. Imagínense eso. Y fuimos en invierno con la nariz azul. Sí, me imagino, así todo tapadísimo. Todo tapado. Ajá. Mayor Dino de la Hoya, gracias. Sí. Gracias por ser parte de este podcast que está rompiendo fronteras. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Seguro. Y pues como siempre digo, sé que es la primera, no sé dónde va a ser la próxima. Seguro. Seguramente nos volveremos a ver porque hay mucho que compartir. Uh-huh. Gracias por abrirnos las puertas y bueno, un gusto. Muchas gracias. Para mí ha sido un súper gusto. Cierro diciendo que de nuevo ha sido un súper orgullo de poder representar aquí. Canadá me ha tratado a mí muy, muy bien, a mi familia muy, muy bien. La organización muy profesional y honestamente, al que esté viendo este podcast que posiblemente le interese venir a Canadá, ni lo pienses, hazlo. Es muy bonito y me da un orgullo de poder comunicar mi experiencia y que exista este foro para poder captar esta buena charla entre nosotros. Bueno, pues muchísimas gracias y queremos agradecer al capitán Rey García porque nos ayudó a conseguir este espacio y al Canadian Armed Forces porque este lugar no hubiera sido sin el apoyo del capitán. Nuestras bellas banderas aquí.
Sí. Así es, y bueno, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo podcast. Síganos, suscríbanse y muchísimas gracias. Hasta luego.